Así que hoy te quiero hablar precisamente de cómo estamos estableciendo nosotros lo que estamos aprendiendo. Prudencia contra insensatez. Ese es el título de este mensaje. Todos los prudentes digan amén. Poquitos. Todos los insensatos digan amén. Fueron muchos los insensatos, ¿ven? Entonces necesitamos hacer el cambio. Prudencia contra insensatez. ¿Cuál es la manera en que estamos oyendo a Dios? ¿Cuál es la forma en que estamos escuchando a Dios? ¿Qué es lo que escuchamos y qué está produciendo dentro de nosotros? Porque en el momento en que nacimos de nuevo, en el momento que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, me fue impartida una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Esa está lista para recibir toda la palabra. En otro tiempo estábamos inconscientes de muchas cosas. Actuábamos en automático, reaccionábamos en automático. Nuestras decisiones emocionales eran en automático. No nos deteníamos a pensar, sencillamente estaba la situación, el enojo, lo que sea, y yo reaccionaba. ¿Me explico? Entonces, lo que hace una de las funciones del espíritu, de mi espíritu, yo ahora soy espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todas esas enseñanzas? Ahora yo, desde mi espíritu, no desde mis emociones, no desde mi mente, desde mi espíritu, estoy consciente de la realidad de Dios en mi vida. Y por esa razón, cada vez que yo atravieso una dificultad y una situación, mis emociones reaccionan, mi enojo o lo que sea puede reaccionar, pero mi perspectiva está desde mi espíritu y desde mi espíritu opera conscientemente mi fe. Y mi fe siempre va a ir en contra de las emociones no renovadas, porque mis emociones van a decir: estoy enojado, estoy ofendido, no quiero hacer nada, pero mi espíritu dice: hey, doblégate, conviene que lo hagas, y llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo práctico de la palabra de Dios. Mateo 7:24, vamos a ver qué dice Jesús. ¿Cuál es el contexto de Mateo 7:24? Mateo 7:24, Jesús desde Mateo 5, las bienaventuranzas, comienza a explicar los principios del reino de Dios. Cómo se debe vivir, cómo se debe actuar, la regla de oro, el que es fiel en lo poco, ¿verdad? Todas esas enseñanzas, todos esos principios los está enseñando Jesús a sus discípulos. Y ya que enseñó todo eso, concluye en el capítulo 7 del verso 24, concluye diciendo: por lo tanto, Mateo 7:24, estoy usando la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente. Los prudentes digan amén. ¿Quiénes son los prudentes en el contexto que está hablando Jesús? Quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Dice: será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Verso 26. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Cómo enseñaban los maestros de la ley? Haz esto, estas son las reglas, este es el reglamento, vístete así, hazle así, tienes que hacerle así si no estás ofendiendo a Dios. Pero ellos no hacían nada. Ellos decían y no hacían. Y entonces se extrañaban porque Jesús todo lo que decía lo veían en él, ¿verdad? Y enseñaba con autoridad. Ahora mira, desglosemos, me voy a enfocar en este texto nada más, tal vez otro versículo, otros 2 versículos en otras partes de la Biblia, pero voy a enfocarme en esto porque hay mucha enseñanza. Dice aquí que el hombre prudente, ¿verdad?
es como aquel que construye en un buen terreno y con buenos cimientos. Dice, el que oye mis enseñanzas y las pone en práctica. ¿Qué tiene que pasar desde que yo estoy escuchando hasta que yo lo llevo a cabo en mi vida? Es un proceso. Estoy oyendo la palabra, pero tengo que llevarme esa palabra y meditarla o leerla de nuevo y meditarla y estarla hablando de día y de noche y estarla procesando en mi fe, y mi fe me tiene que llevar a conclusiones poderosas para que yo sea capaz de poder llevar a cabo esa palabra, para que yo sea capaz de vencer todo pensamiento que me dice no lo hagas. Porque la Biblia nos dice que se van a levantar argumentos. Desde que éramos niños, cuando no conocíamos a Dios, tal vez en mi caso mis padres no conocieron a Dios, mis padres se separaron, mi padre nunca vivió con nosotros, y en el entorno en que yo vivía no había nada de Dios, solo había una religión, la religión que se practicaba en ese tiempo, y mi abuela me llevaba a la misa y todo eso, y era mi acercamiento con Dios, pero yo no comprendía mucho no comprendía nada acerca de Dios. Así que yo crecí con modelos equivocados, modelos disfuncionales. Yo crecí escuchando palabras que no edificaban mi vida, algo bueno. Yo crecí así, con violencia y todas esas cosas. Entonces yo tenía una concepción de la vida equivocada. Yo concebía la vida de una manera equivocada y errónea. ¿Y cuáles eran mis resultados? Porque yo tenía conclusiones equivocadas de la vida y mis resultados eran desastre, ruina, ¿verdad? Luego vine al conocimiento de Cristo, hace muchos años, y conocí a Cristo, y entonces comenzó ese proceso de cambio, ese proceso de transformación. Pero aquí hay algo bien importante que está diciendo Jesús: quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será un hombre prudente, un hombre prudente. ¿Cómo estamos oyendo? ¿Estoy en la posición del hombre prudente o del hombre insensato? Porque si yo soy un insensato, yo escucharé, tal vez toque mis emociones esa palabra, tal vez la alabanza toque mis emociones, tal vez yo pueda estar llorando en el piso, ¿verdad? Y está bien, no estoy diciendo que no, pero ¿qué tanto de eso está produciendo dentro de mí un cambio que me lleve a ser capaz de lo que está diciendo Jesús, ponerlo en práctica? Creo que ya estoy captando su atención. ¿Cómo oyes a Dios? ¿Cómo entiendes a Dios? Porque las convicciones y las conclusiones a las que has llegado en la vida son las que definen tu identidad. Lo que tú has creído de la vida, lo que tú has creído de ti misma y de ti mismo. Cuando enseñamos acerca de la línea de la vida, en la línea de la vida vemos que nuestra gráfica nuestro tiempo está graficado en una línea. Nacimos y empezamos a cumplir años y se empieza a contar la vida en nosotros, ¿verdad? Cada año. Y en cada año vamos aprendiendo cosas. El día que Adán pecó contra Dios, en ese momento se activó el tiempo en él. Él no estaba para morir, pero en ese momento entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y la muerte comenzó a avanzar, ¿verdad?, en la vida de los hombres, produciendo enfermedades, adicciones, malos hábitos que lo iban a llevar a la muerte. Entonces, nuestra línea del tiempo ha transcurrido desde nuestra niñez y nuestra identidad se fue formando con base en palabras que escuchamos, en modelos que estamos viendo y en los eventos traumáticos o los eventos que nos marcaron en la vida. Y eso definió nuestra identidad. Entonces nuestra identidad estaba formada de esta manera, pero ahora que estamos en Cristo, necesitamos concluir cosas mayores a las que habíamos concluido en el pasado. Por eso mi pregunta es: ¿cómo estás oyendo a Cristo? Porque somos el resultado o somos víctimas de nuestras propias conclusiones. Lo que tú piensas acerca de ti mismo, así es, eso es lo que eres. ¿Qué piensas acerca de ti? ¿Piensas que puedes o piensas que no puedes? ¿Piensas que sí realmente la cruz del Calvario tiene un significado transformador para tu vida en lo personal? ¿O solamente es la historia que nos dice la Biblia que Jesús murió por nuestros pecados?
pero ¿realmente estoy yo viviendo los beneficios de que me han perdonado los pecados? Uno de los beneficios del perdón de los pecados es que yo me puedo acercar al Padre confiadamente. No hay nada que me impida que me acerque. Y en la medida que yo me voy acercando, puedo escuchar voces que me dicen que no te acuerdas en los años pasados lo que hiciste, a cuántas personas afectaste, que no te acuerdas todo lo que viviste, lo que padeciste, cómo te afectaron también otras personas. Y ese es el pasado hablándote. Pero cuando tú lo pasas a través de la cruz del Calvario, tú dices, estoy en Cristo. Y Él ya se llevó todo eso. Y ahora, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Así es que nuestras conclusiones de hoy establecen nuestro futuro. ¿Cuántos están pensando vivir un futuro lleno de esperanza? Así es que escucha a Cristo, escucha la palabra y llega a grandes conclusiones con eso, porque si tienes buenas conclusiones, vas a estar viviendo lo que estás creyendo. Prudencia significa distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia, lo que es correcto y lo que no es correcto, y actuar en consecuencia. Insensato significa que no va por ningún rumbo, que no tiene sentido común, que no usa su sentido común, que se mueve con base en emociones, ideas, creencias, pensamientos. Y mira, estamos hablando en la escuela para padres y estamos hablando de ser influencia con nuestros hijos. ¿Cómo vas a influenciar a los demás? Lo que tú eres, estás proyectándolo hacia los demás. Entonces, dice aquí, el que oye estas palabras y las pone en práctica. Ahora, está poniendo un ejemplo de una casa que está fundada o construida sobre la roca y otro que construyó sobre la arena. El que construye sobre la roca sabe las implicaciones que es construir sobre la arena. Y lo primero que hace es, no voy a construir allá, porque construir en la arena es incierto, puede pasar cualquier cosa. Dice que pueden desbordarse los ríos o llover las tormentas muy fuertes o los vientos pueden soplar y la casa no va a resistir, se va a ir a la ruina. Hay una versión de la Biblia que dice, va a ir a la ruina. Así es que el prudente sabe en primera instancia que no hay que edificar allá. Yo quiero darte una noticia, todos estamos edificando, todos. Vamos a un trabajo, vemos a nuestros hijos que van a la escuela, queremos verlos en la universidad, queremos verlos graduarse, que sean gente de bien, profesionistas, que sean gente de bien. Estás edificando una vida. El asunto es sobre qué cimientos y sobre qué terrenos estás edificando. ¿Sobre qué quieres edificar la vida de tus hijos? ¿Sobre qué quieres edificar tu futuro? Y aquí Jesús está diciendo una pauta importante, un principio fundamental. El que escuche mis enseñanzas, las oiga y las ponga en práctica, ese hombre será prudente y sabrá cómo edificar. Así que las conclusiones a las que tú llegues en la vida te van a llevar a ti a edificar una vida. Hoy debemos concluir mayores cosas que antes, ¿ok? Porque siempre vamos a estar retados a vivir con las condiciones de nuestra fe. Siempre lo he dicho, cada día que amanece tú eres retado a vivir con tu fe. Tú despiertas y ya los pensamientos, si amaneciste de malas, si tienes pensamientos negativos ahí porque tienes pendientes del trabajo o lo que sea, o problemas con alguna persona, desde ahí ya está siendo retada tu fe. Hay una confrontación con tu fe, porque no pudiste ni orar, porque te vas a encontrar esa persona en el trabajo, porque vas a ir a la escuela y vas a ver personas que no quieres ver, y hay una confrontación. O porque en ese momento surgieron cosas que no te esperabas y sales bien fresco, ¿verdad?, para ir a tus actividades de la mañana y mientras vas en el tráfico, vas transportándote a tu lugar de trabajo, a donde vas, pasó algo, surgió una situación y tu fe es confrontada. ¿Sabes que hay 3 cosas que van a ser probadas cada día? Y por eso es muy bueno escuchar a Dios, es muy bueno escuchar la palabra, es muy bueno escuchar a Cristo y ponerlo en práctica.
Porque hay 3 cosas que van a ser probadas todos los días cuando sales de tu casa y cuando estás en tu casa también. Y una de ellas es la fe, otra de ellas es tu carácter y otra de ellas es tu identidad. Y la palabra de Dios va formando la identidad, porque el que oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica va a comprobar que sí es. Va a comprobar que sí naciste para eso. Va a comprobar que se puede vivir sin pecado. Va a comprobar que se puede vivir sin angustia y sin el temor de los proyectos y de avanzar en la vida. Va a comprobar que Dios está con él. ¿Por qué? Porque está fundamentado sobre la roca. Pero el que no, el insensato, va a estar sobre un terreno muy débil, desconfiado. Y mira, dice aquí que los ríos crecieron, llovió fuerte, los ríos crecieron y los vientos soplaron. ¿Para ambos? Sí, para ambos. Tanto al insensato como al prudente, a ambos. Ahora, ¿tú crees que puede haber cristianos insensatos? Sí. ¿Y prudentes? Sí. Maduros, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando recibimos a Cristo, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero ahí, esa palabra hijo, en Juan 1:12, es la palabra griega teknón, que significa niño inmaduro. Y Pablo dice que mientras el heredero es niño, pues no hay diferencia con el esclavo, no hay diferencia con el que no conoce a Cristo. Es igual, aunque ya es heredero de todo y necesita a alguien que lo cuide, que le enseñe, que lo mentoree, que le ayude, que ore por él, y por eso es la iglesia. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Porque cuando vemos a Cristo Jesús que es bautizado y sale de las aguas del bautismo, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Y tal parece que es la misma palabra, hijo, pero el significado en el griego es diferente. La palabra que se utiliza ahí es la palabra huíos, que significa el hijo maduro, el que legalmente puede cobrar su herencia, el que tiene la identidad del Padre. Y a ese nivel nos quiere llevar el Señor, hasta que tengan la estatura del varón perfecto, de teknón a huíos. Y la responsabilidad de la iglesia es llevarlos a todos ustedes allá, en un proceso de aprendizaje, de desarrollo, de crecimiento. Y entonces sí, ¿verdad? Y por eso está diciendo Jesús: el que oye mis enseñanzas y las pone en práctica va a llegar a conclusiones tan grandes. ¿Por qué? Porque a ambos, tanto al insensato como al prudente, van a llegar los ríos y los ríos van a golpear fuerte sobre esa casa. ¿Y sabes qué son los ríos? Los ríos simbolizan las corrientes de pensamiento de este mundo, las filosofías, religiones, corrientes de pensamiento de este mundo. A veces son tan fuertes y a veces vienen con una cara tan verdadera que tú dices: oye, esto está buenísimo, pero no nos damos cuenta que nos alejan de Dios. Son las corrientes de este mundo, pero si estamos bien fundamentados, lo que estamos edificando y sobre todo a nuestros hijos, entonces la casa no caerá. Es terrible cuando ellos entran a la universidad y los primeros semestres, cuando empiezan las primeras materias de filosofía, terminan por ser ateos y dicen: yo no creo en Dios, papá. En un año que van a la escuela, en un año que van a la universidad, ¿sobre qué estábamos edificando entonces? Terminan por decir: es que ya tengo mis dudas acerca de Dios. Es que creo que, mira, me pareció interesante lo que se está hablando acá en la escuela. ¿Me estoy explicando? No estoy diciendo que la escuela sea mala, pero tenemos la obligación de ver lo que ellos están recibiendo, de ver lo que ellos están entendiendo y sobre todo que ellos escuchen a Dios. El que oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Entonces los ríos simbolizan las corrientes de este mundo. Filosofías, pensamientos, religiones, prácticas de pensamiento. Hay un evento en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 3, cuando ellos van a entrar ya a la tierra prometida y tienen que cruzar el río Jordán. Y el río Jordán es una corriente muy fuerte, y en el momento en que Dios les dice: crucen el río, en ese momento la creciente del río está fuerte.
las lluvias y todo eso, creció el río. Era imposible que ellos pasaran caminando en el río. Y sabes, cuando ellos cargan la presencia de Dios, el arca del pacto, y se mojan los pies los sacerdotes y comienzan a caminar en el río, las aguas se detienen. Es impresionante lo que pasa ahí. ¿Qué quiere decir? Que los que cargan la presencia de Dios pueden detener las corrientes de este mundo. Amén. Si tú cargas la presencia de Dios, si tú estás entendido en las cosas de Dios, si tú escuchas y pones en práctica, entonces las corrientes de este mundo no te van a mover. El hombre prudente, los ríos, y luego dice la lluvia, son las tormentas, los problemas que caen de repente. En otras versiones dice las tormentas. Esas van a caer y van a llegar de repente, pero si tu casa está bien edificada, no caerá. Y los vientos se refieren a las voces que están soplando fuertemente en tu vida. Te están queriendo tentar para salir de tu camino, para que salgas del camino de Dios. Entonces, en todo momento estamos siendo confrontados con nuestra fe, nuestra identidad y nuestro carácter. Aquí hay dos tipos de personas entonces, los prudentes y los insensatos. Acompáñame a Jeremías 33:6. Jeremías 33:6. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada y el anterior domingo acerca de Deuteronomio, lo que le decía Dios, la instrucción que le decía Dios a esa generación? Les decía, háblalo a tus hijos, y cuando salgas de tu casa y cuando regreses y en la noche al acostarte y al levantarte, tus hijos tienen que escuchar tu fe, tienen que escuchar qué estás hablando, qué estás entendiendo, qué estás decidiendo acerca de Dios. Ellos tienen que ver un modelo de fe fuerte en ti. Y cuando hay un problema, una crisis, una situación, es una buena oportunidad para mostrarles que Dios está con nosotros. Amén. Jeremías 33:6 dice, voy a leer del 6 al 9, versión 2015, Reina Valera. Dice, he aquí que yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Restauraré de la cautividad de Judá y a Israel y los edificaré como al principio. Los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. Y esta ciudad me será motivo de regocijo, de alabanza y de gloria para todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que yo les haré. Temerán y se estremecerán por todo el bien y por toda la paz que yo les haré. ¡Wow! Qué tremenda palabra de Jeremías, ¿verdad? Dios está usando a Jeremías el profeta para hablarle a su pueblo y darle una esperanza, ¿verdad? Porque estaban cautivos. Está hablando de todos esos años que estarán cautivos y dice, llegará un día, llegará ese día que yo los traeré, ¿verdad? Nuevamente a todos los cautivos y los traeré de esa cautividad, de esas prisiones donde van a estar. Los babilonios era un imperio muy fuerte en ese tiempo, invencible, y ahí estaban. ¿Por qué? Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Ahora, aquí hay algo bien interesante, no me meto mucho, pero hubo un hombre llamado Daniel que oró, intercedió por su nación y pidió perdón porque él ya no vivió en la generación de estos que fueron malos, ¿verdad? Y que le dieron la espalda a Dios. Pero se levantó Daniel en ese tiempo y oró al Señor por 21 días y estuvo ayunando y orando y pidió perdón por los pecados de sus antepasados, y eso produjo que Dios cumpliera su promesa y los sacó del cautiverio y se cumplió esta promesa. Ahora, todo esto es tipo y figura de lo que había de pasar en nosotros. Jesús les dice a los discípulos que iban a Emaús, solo estoy poniendo algunos contextos, ¿verdad? Y les dice, hey, ¿qué no sabían? Porque ellos estaban tristes, ya iban de regreso a su pueblo, porque ya habían matado al maestro y pues ellos pensaban que era el Mesías y todo esto, ¿verdad? Y Jesús les dice, hey, ¿qué no les había dicho? Que todo lo que dice Moisés, los profetas y los salmos hablan de mí, se cumple en mí, todo se refería a mí para traer la salvación. Y entonces ellos entendieron, ¿verdad? Y dice que les abrió el entendimiento y conocieron
que Él era el Salvador, Jesús el Salvador. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que está hablando una impresionante promesa que se cumplió en Jesús. He aquí, yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de verdad. Este es el tiempo en que se ha cumplido esta palabra. Porque si alguien necesita medicina, hay medicina disponible. Si alguien necesita paz, hay paz disponible. Si alguien necesita algo de esto, está disponible. Dice, yo restauraré de la cautividad a mi pueblo y los edificaré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra mí, perdonaré sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí, y esta ciudad me será motivo de regocijo. Miren, ¿dónde está todo el asunto? El asunto está que Dios es el creador. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ok. Él creó todas las cosas, las visibles y las invisibles. Autoridades, tronos, potestades, todo lo creó Él. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Todo lo creado fue hecho para cumplir un propósito. Estoy dando los principios básicos de la creación. Dios creó todas las cosas y todo lo creado fue hecho para cumplir propósitos. La razón por la cual algo Dios creó fue para cumplir un propósito. Cuando Dios está pensando, ¿verdad? Y está diseñando la creación, a cada cosa en la creación le dio un propósito. El sentido de la vida se llama propósito. Tú y yo fuimos hechos para cumplir un propósito. En el propósito está la realización de nuestras vidas. A veces estamos sintiendo como que algo me falta. Bueno, voy a estudiar inglés. Pero ya estudié inglés y siento que algo me falta. ¿Sabes? Eso es ausencia de significado, ausencia de propósito. Pero cuando tú te encuentras con Dios, y no está mal que aprendas inglés y lo que sea que aprendas está bien, pero lo que yo estoy diciendo que cuando tú te encuentras con Cristo, cuando estás en Cristo, encuentras el propósito de tu vida, descubres para qué naciste y entonces eso le da sentido. Todos tus talentos, tus habilidades y tus capacidades las encaminas al cumplimiento de tu propósito, porque son los principios del reino. Así que Dios creó todas las cosas y todas las cosas creadas fueron hechas para cumplir un propósito. Por eso el que me oiga estas palabras, dice Jesús, estará establecido para alcanzar su propósito, no importa que vengan los vientos, las lluvias y los ríos y golpeen sobre esa casa. No va a caer. Entonces, el primer principio es, Dios creó todo. Él es el creador y el autor de la creación. Segundo, todo lo creado fue hecho para cumplir un propósito. Tercero, Él es el fundador de la tierra. Él estableció fundamentos, leyes invisibles, leyes visibles, leyes naturales, leyes espirituales. Todos esos son principios y fundamentos que hacen que la vida funcione. Y número 4, todo lo creado se somete a los principios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que funcionen y cumplan su propósito. Por eso Jesús está diciendo, oigan mis palabras. Porque el que oye mis palabras y las lleva a la práctica, él está sometiéndose a los principios. Porque lo que va a hablar Jesús son principios del reino. Lo que va a hablar Jesús es la clave de cómo vivir la vida. Ya nacimos de nuevo, pero somos niños cuando empezamos nuestro caminar en Cristo. Ahora tenemos que aprender esta nueva vida, tenemos que aprender esta nueva cultura, tenemos que establecer el orden en nuestras vidas. Y para establecer el orden necesitamos la fe, necesitamos su palabra, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva, ¿verdad?, a tomar las decisiones. Entonces, aquí hay una palabra tremenda de Jeremías y dice: yo les voy a dar medicina y sanidad, yo los sanaré. Restauraré de la cautividad de Judá a mi pueblo, ¿verdad?, a Judá y Israel, y los edificaré como al principio. Y los voy a limpiar de toda la maldad con que pecaron contra mí. ¿Todo eso se cumplió en ustedes, sí o no? ¿Cuántos realmente lo creen? Que la cruz del Calvario fue tan poderosa que sí te quitó tu pasado. Ya el que siga practicando cosas de su pasado,
quiere decir que necesita escuchar más, ¿verdad? ¿Para qué? Porque si no está como que en un pie en la roca y otro pie en la arena. Y no se puede estar así, no hay forma de vivir así. Dios prometió que nos establecería en su pacto y eso se cumplió. Así que cada vez que tú estás enfrentando una situación en la vida, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo sabe Dios que le has creído? ¿Cómo sabe Dios que le has creído? Y hay dos formas nada más. Por la manera en que te escucha hablar. ¿Cómo hablas? El que me oye estas palabras y las lleva a la práctica. Amen a sus enemigos. ¡Oh, qué difícil! Perdonen de todo corazón. ¡Ay, qué difícil! Como que no te oí, Señor. Y lo vuelves a escuchar. Y vuelves a ir y te postras, Señor, no puedo, me hirieron tanto, estoy tan afectado. Y el Señor te dice, hey, aquí hay medicina. Oh, estoy curando estas heridas. Oh, gracias, Padre. Oh, salgo flotando. Maravilloso. Y luego te da la instrucción. Esta es la instrucción. Edifica sobre la roca. Sí, Señor, claro que sí. Perdónalo. De todo corazón. Ay, eso qué difícil es. Estás edificando sobre la roca. El beneficio es para ti. Para el otro puedes seguir haciendo de su vida lo que sea, pero tú eres el beneficiado. ¿Me estoy explicando? Entonces, por la manera en que te escucha hablar. Porque cuando sale el tema que estás platicando con una persona, oye, ¿qué hay de esta persona? Ni me lo menciones. Uy, si tú supieras. Y Dios escuchándote hablar, ¿cómo? ¿Cómo así? Como dicen en Colombia, ¿cómo así? ¿Verdad? ¿Cómo así? No excusas, no justificaciones, no pretextos. ¿Te escucha hablar pretextos? ¿Te escucha hablar queja? ¿Te escucha hablar justificaciones? Mira, Dios te puede levantar de un fracaso, claro que te puede levantar. Pueden ser 1000 fracasos, dice la Escritura que 7 veces cae el justo, pero va a caer más, 8, 9, 10 más. Pero es una forma de expresarlo. Y que Dios lo levanta de ahí. Te puede levantar del error, pero nunca de una excusa, de una justificación, de un pretexto. Él no puede hacer nada porque no reconoces. Pero el que escucha estas palabras y las lleva a cabo. ¿Por qué no estoy prosperando? ¿Qué estás haciendo, papá? Es que no viene la bendición, pastor, y yo estoy aquí en mi casa esperando a que venga la bendición. No, ¿qué estás haciendo? ¿Le has creído a Dios? Entonces Dios sabe que le has creído por la manera que te está escuchando hablar. El lenguaje de Dios es fe. ¿Estás hablando fe? ¿Estás actuando en fe? Entonces, por la manera en que te escucha hablar y por la manera en que actúas. Esa es la forma en que Dios está viendo que tienes fe. Él sabe, tú has concluido bien. Has escuchado y a pesar de toda la crisis que estás viviendo, estás firme, estás tomando de la paz que está disponible para ti, estás en paz, a pesar de que hay una tremenda nube sobre ti de tormenta, de problemas que están ocurriendo, estás en paz en medio del huracán, estás en paz en medio de la tormenta. Y Dios ve eso y dice, ok, este me está escuchando y está llevándolo a la práctica, este está edificando. ¿Sabes? Hay una garantía, tu casa no va a caer en ruina. Amén. Sus promesas aquí están. Jeremías 29:11 nos dice, yo sé lo que pienso hacer por ustedes. Esto está tremendo, esta versión me gustó, la Biblia libre, versión Biblia libre. Dice, yo sé lo que pienso hacer por ustedes, declara el Señor. Planeo cosas buenas para ti y no malas. Voy a darte un futuro y una esperanza. Está tremenda esta versión, ¿verdad? Dice, yo sé lo que pienso hacer por ustedes. Y si estamos creyendo en un Dios santo, estamos creyendo en un Dios fiel, que no miente, que lo mejor para nosotros Él lo quiere. ¿Tú crees que Dios quiere lo mejor para ti?
¿Crees que eres especial para Dios? ¿Crees que eres la hermosa y el hermoso de Dios? ¿Sí? Aunque te veas al espejo y tengas tus dudas, ¿sí? ¿Lo crees? Entonces, los planes de Dios son de bien para nosotros. Yo sé lo que voy a hacer con ustedes y he planeado cosas buenas y no malas para darles un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, todo comportamiento es el resultado de tu identidad. ¿En dónde está fundamentada tu identidad? Porque Jesús está hablando de identidad en el pasaje de Mateo 7:24. Está diciendo, el que escuche estas palabras y las lleva a la práctica, tendrá una identidad tan fuerte, tendrá una fe tan fuerte, tendrá un carácter tan fuerte que cuando vengan y golpeen los ríos, y golpeen las lluvias, y golpeen los vientos, va a resistir, va a salir victorioso, no caerá, porque tendrá tantos recursos disponibles que podrá hacer frente a cualquier clase de problema. Amén. ¿Cuál es la clave? Establécete en Cristo. Estamos hablando del que oye estas palabras. Es un mensaje muy sencillo, pero a la vez es profundo. A la vez tiene tanta profundidad y tanto sentido, porque si Dios estableció ciertos principios del reino para que todo lo creado diera buenos resultados, yo necesito entender cómo dar buenos resultados en esta vida. Escucha al Señor, ejercita tu fe, desarróllate en la fe, desarróllate en la obediencia, desarróllate en hacer lo que es correcto. Y si tú te desarrollas en hacer lo que es correcto, toma acciones. En estos días estoy dando un seminario de liderazgo y les estaba explicando qué es lo contrario del éxito. ¿Qué es lo contrario del éxito? Y muchos dicen el fracaso, pero en realidad no es el fracaso. Lo contrario sería no tomar una decisión, porque el fracaso va a estar, en algún momento del proceso va a llegar el fracaso. No hay nadie que haya tenido éxito sin haber fracasado, nadie, no conozco a nadie. Lee las biografías de los inventores, los científicos, la gente que ha hecho mucho dinero, los grandes empresarios, y un común denominador: fracaso, fracaso, fracaso. Entonces, ¿ahí fue ya su final? No, es necesario para aprender, para crecer, para desarrollarse. Era necesario. Así que lo contrario al éxito no es el fracaso. Lo contrario al éxito sería indecisión. Si yo estoy de indeciso en mi casa, si yo estoy indeciso en los tiempos que estoy viviendo, si yo no tomo decisiones, si yo no escucho al Señor y hago y pongo en práctica lo que estoy escuchando, me voy a estancar. Y el estancamiento es terrible. Primero es una zona de confort, está bien a gusto, logré lo que quería, me estoy realizando, pero si no sigues creciendo, esa zona de confort se convierte en estancamiento, y en el estancamiento el enemigo te va a empezar a hablar, el enemigo te va a empezar a establecer formas de pensar, ¿verdad? Y entonces vas a estar ahí todo estancado queriendo salir de esa situación. Ahí no hay crecimiento, ahí no hay desarrollo, ahí no hay prosperidad. Necesitamos salir. Y una de las leyes de fructificar es rompe tus límites. Dios le dice: fructifiquen. Ok, con esto que estás escuchando, el que oye y hace va a tener que romper muchos límites. Sabes, de una vez te lo digo, si quieres edificar el reino en tu casa, quieres avanzar y quieres seguir, vas a tener que romper límites. Maneras de pensar, creencias que te han estado limitando, formas, hay que romperlas. Y hay que avanzar. La fe, de hecho, la naturaleza de la fe siempre te va a llevar a romper límites. Siempre. ¿Amén? ¿Cuántos todavía me aman? ¿Sí? Ok. ¿Puedo seguir más duro? Entonces, el que oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Qué has escuchado? ¿Cuántas cosas has escuchado? La ley de la repetición te dice que entre más escuches, y Jesús les decía: y otra vez les digo, y otra vez les digo. Entonces, escuchar y escuchar y escuchar. Pero en el momento en que tú dices: eso ya me lo sé, eso yo ya lo escuché, ahí estás diciéndote: hasta aquí llegó mi límite.
no estoy dispuesto a seguir escuchando más a Dios o esa palabra. ¿Sabes? Entonces no estás edificando sobre la roca. Todo comportamiento es el resultado de identidad. Entonces, hay dos cosas muy importantes aquí para concluir. Primero, lo que acabamos de ver de Mateo 7:24, el que llega a grandes convicciones y grandes conclusiones va a poder romper sus límites, va a poder avanzar en su fe, va a poder crecer en la fe, desarrollarse y alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, ¿qué es lo que te edifica en esa identidad fuerte? Las conclusiones a las que tú llegas en Dios. Si tienes grandes conclusiones de Dios, tendrás grandes resultados, porque todo comportamiento es el resultado de identidad. Tu identidad es lo que te identifica, lo que tú crees, lo que tú piensas, tu carácter, tus valores, tus principios como persona. Eso es tu identidad. Entonces, todo tu alrededor te va a identificar como una persona honesta, íntegra, capaz de lograr las cosas, pero llena de amor, ¿verdad? Llena de misericordia, confiable, que se puede acercar a ti para pedirte un consejo. Esa va a ser tu identidad. O lo contrario, un hombre insensato no es confiable, no siempre se le puede tomar en cuenta. ¿Quién sabe si sea honesto? No sé si sea íntegro, ¿quién sabe? Qué tremendo, ¿verdad? Y lo peor es que puede ser un cristiano, que vaya a la iglesia, que cargue una Biblia. Entonces, las convicciones y conclusiones que tú llegues acerca de Dios y su palabra desarrollan tu identidad. Y lo segundo que desarrolla identidad son los modelos. No hay tiempo para hablar de los modelos, pero solo te pongo en el contexto los modelos del reino. Dios estableció la vida del ser humano con base en modelos. Hay un modelo de identidad, cómo funcionas tú como persona, pero también hay un modelo de matrimonio, cómo funciona el matrimonio, cómo funciona la familia, cómo funcionan los recursos en la familia, cómo funciona la paternidad, de lo que estamos hablando en Escuela para Padres. ¿Cómo son esos principios? ¿Cómo funcionamos en la sociedad? Al llamado que yo tengo, si Dios me llamó a ser un político o a ser un empresario, ¿cómo llevo el reino de Dios a esos lugares? ¿Sabes que nos están ganando esa batalla? Y lo digo con tristeza porque he visto en las noticias cosas que nunca imaginé ver. Legisladores, políticos, magistrados, que no saben quiénes son. Entonces, ahí vamos a dejarle y vamos a tener esa reflexión en este día. El que oye estas palabras y las hace, está fundamentando su vida sobre roca firme. Ahora, no se trata de que te aprendas todo en un día, porque en realidad la vida es para aprender todo. Así que, pero cada día aprende algo nuevo y obedécelo. Cada día, por muy pequeño que sea, practícalo con las personas, practícalo con la gente que tú amas, con tu familia, practícalo. Abre puentes de comunicación y entonces tú puedes comenzar a practicar todo lo que Dios te está enseñando. Lleva a la práctica el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Amén.